Buenas tardes, mi nombre es Raúl Vargas Torres, soy director de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Autónoma del Estado de México y en esta ocasión tengo el alto honor de presentarles mi libro Introducción a la Divulgación Científica. Esta presentación se da en el marco de esta contingencia sanitaria de la COVID-19 y aprovecho para invitarlos a que se acerquen al conocimiento científico, humanístico, tecnológico, de innovación, a la divulgación de la ciencia, a la comunicación social de la ciencia. Es una materia de suma importancia para el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias por ponerle atención a este video de la presentación de este libro, que repito, su título es Introducción a la Divulgación Científica. Y este libro surge precisamente de varias inquietudes, de un sinfín de cuestionamientos que nos hacemos como personas, pero particularmente que yo me realicé y que motivó a fin de cuentas la realización de este texto. Este libro tiene como fundamento estos cuestionamientos que van desde qué es la ciencia, para qué sirve la ciencia, a quién va dirigida la ciencia, a quién le sirve, para quién es útil la ciencia, pero sobre todo preguntas fundamentales que son dos: ¿cómo se comunica la ciencia? Y ¿cuál es el desarrollo histórico de esa comunicación de la ciencia? En este sentido se fue desarrollando el libro en torno a estos cuestionamientos, y yo quisiera comentarles en esta oportunidad que desde el principio de la humanidad siempre el ser humano se ha cuestionado su entorno, se ha preguntado desde temprana edad, tanto como humanidad, como personas que somos, muchas inquietudes y muchas dudas en torno a lo que les rodea, ¿no? La curiosidad es ese conocimiento que es la base del desarrollo humano, esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos y que desde niños manifestamos con preguntas incisivas muchas veces, pero que a fin de cuentas son preguntas naturales que desde niños, ya sea como infantes, como seres humanos, o bien como en el incipiente desarrollo de las organizaciones sociales, nos hemos hecho. Preguntas tales como: ¿de dónde viene la lluvia? ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué se caen las cosas? ¿Por qué hay días? ¿Por qué hay noches? En fin, esta serie de cuestionamientos que han rondado poco a poco en la mente humana y que a fin de cuentas nos han dejado cierta experiencia. Y precisamente es eso, esta generación de preguntas han generado a su vez, han producido respuestas que se han dado con base en la experiencia, que se han dado con base a la prueba y al error, por decirlo de alguna forma. A este conocimiento por experiencia se le llama empirismo, es decir, este conocimiento que procede únicamente de la experiencia, ya sea una experiencia interna, que es la reflexión, o una experiencia externa, que es la sensación, en donde se ponen alerta todos los sentidos del ser humano. Esta reflexión interna del empirismo es precisamente de dónde venimos, por qué hay seres superiores a nosotros, si es que los hay, y las sensaciones de los sentidos es por qué quema el fuego, por qué el hielo es frío, etcétera, ¿no? Este tipo de sensaciones que son de observancia de las cuestiones que nos rodean. Es decir, la experiencia del ser humano fue y es distinta a la experiencia de otros animales que poblaron la Tierra, sobre todo por elementos muy significativos y muy diferenciadores entre el ser humano y los animales, y me refiero a la comunicación, al lenguaje, a la escritura, al habla. En este sentido, tanto los símbolos como los significados de las cosas y de la naturaleza le permitió al hombre tener una ideología, hacer un concepto por medio de las palabras. De aquí surge un método que hasta la fecha se ha utilizado, que es el método científico.
Esto nos ha permitido tener y obtener nuevos conocimientos, y esto es lo que ha precisamente caracterizado históricamente a la ciencia. El método científico tiene un principio muy básico. Consiste en una observación sistemática, en una medición de esa observación, en una experimentación, en una formulación de una hipótesis, un análisis y una comprobación o una modificación de la hipótesis inicial. La hipótesis, no se nos olvide, es una pregunta que nos hacemos. Y aquí surge, ya después de que se ha establecido un nuevo conocimiento, la pregunta es: ¿cómo comunicamos el conocimiento? ¿Cómo es que transmitimos ese conocimiento a otras personas? Si nos quedáramos con el conocimiento, los que hemos descubierto, los que han descubierto nuevos conocimientos, no hubiera habido desarrollo social, ni desarrollo humano, ni la civilidad como la conocemos actualmente. Simplemente porque la falta de esa transmisión del conocimiento es precisamente la que hubiera detenido todo el desarrollo del ser humano. Sin embargo, en los primeros tiempos, a partir de una comunicación incipiente por medio de gruñidos, gritos o mímicas, y posteriormente por un lenguaje estructurado, por medio de la palabra, por medio de la escritura, inicia esa divulgación de la ciencia. Inicia esa divulgación del conocimiento científico, ya sea empírico o científico, como hemos anotado con anterioridad, lo cual nos ha permitido que a través de generaciones y generaciones se transmita ese conocimiento nuevo o ese conocimiento que se ha descubierto. Entonces, la divulgación de la ciencia, la divulgación del conocimiento científico y tecnológico avanza conforme se desarrolla la ciencia, la tecnología y la innovación. Van de la mano, van aparejados, tanto la divulgación como el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, como ya dije. Entonces no podemos dejar de ver que en este devenir histórico, en este trazo y en esta experiencia de la historia, durante todos estos años en donde ha existido el hombre, ha habido ciertos momentos históricos que han marcado y que han diseñado de alguna forma el devenir del ser humano. Yo me voy a permitir separar un poco los momentos históricos para posteriormente explicarles cómo en ese devenir histórico se ha divulgado la ciencia y de alguna forma se han instaurado instituciones que nos han permitido transmitir de manera formal el conocimiento científico. Para no quitarles mucho el tiempo, yo diría, por ejemplo, que una primera etapa muy significativa fue la caída del Imperio Romano, y en esa etapa que va del 476 después de Cristo hasta finales del siglo XV, se denomina, y lo conocen los historiadores, lo han reconocido así, como la Edad Media. Es donde nacen las primeras universidades. Posteriormente viene el descubrimiento de América y se le conoce a esta época del descubrimiento de América, de la invención de la imprenta, el final de la Guerra de los 100 años, entre otros acontecimientos históricos, como la Edad Moderna. Posteriormente, en el siglo XV al XVI, es el Renacimiento, y en su nombre lo dice, es el renacer, y gracias a esos descubrimientos de nuevos continentes surgen una intensidad y una dinámica del comercio, viajes marítimos, terrestres, demanda de nuevos productos, expansión de rutas, la consolidación o la creación de imperios, y de los imperios antiguos y los imperios modernos, la invención del dinero, la creación de las urbes, de las ciudades. Entonces empieza una vorágine de desarrollo urbano, social, humano, industrial y de muchas necesidades también para tratar de sobrevivir en esas nuevas sociedades que se estaban construyendo. Ya para el siglo XVII se da la primera revolución industrial y una expansión de esta en el siglo XVIII y XIX. Esta expansión de esta industria se ve traducida concretamente en las máquinas de vapor, en la industria del hierro de una forma acelerada, en las máquinas de textil, en los ferrocarriles, en la creación de nuevas rutas, definitivamente rutas que van a permitir una expansión también del comercio,
de nuevas conquistas, de nuevas tierras, etcétera, ¿no? Y luego viene una segunda revolución industrial a finales del siglo XIX y principios del XX. En esta revolución industrial se denota muy bien algunas características del desarrollo científico y tecnológico, como es la invención de la electricidad, los motores, el uso del petróleo de manera más intensiva, el telégrafo, el teléfono, los automóviles, la aviación, la invención de los bancos ya de manera más institucionalizada. Y con todo este desarrollo económico viene un elemento que marca una pauta en esta historia de desarrollo científico, tecnológico y económico sobre todo, que es la crisis del 29. Una crisis que definitivamente también marca una pauta en todo este desarrollo y crecimiento de la economía mundial. Y en ese sentido, también en esta época, después de esta crisis del 29 que se da posteriormente a la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, hay una explosión también del conocimiento científico. Hay una expansión de la química y grandes avances en física, en astronomía, en matemáticas. Se inventa la teoría de la relatividad, la teoría atómica, se descubre el ADN, la invención del chip, y de nuevas y otras novedosas tecnologías que hasta la fecha han tenido una secuela importante para nuestra actualidad y modernidad. Con esto se marca y se inaugura una tercera revolución industrial. Estamos hablando ya de las últimas décadas del siglo XX e inicios de este siglo, del siglo XXI, con las computadoras, un intenso devenir de las telecomunicaciones, el uso de las redes sociales, una globalización intensiva a través tanto del traslado de mercancías, una globalización de las mismas personas con nuevas y fáciles rutas de navegación y aéreas, pero también y sobre todo una globalización a través del Internet o de la Internet, como se le conoce. Es decir, asistimos como le conocemos, a una sociedad del conocimiento. Y aquí me voy a detener un poco porque entonces voy a marcar con más acento en lo que ha sido la ciencia y tecnología y la divulgación en México. Nada más voy a referir a ciertas y precisas etapas de la historia de México, como es la colonia, en donde se difunden en Europa los primeros hallazgos de América. Se establece en 1539 la primera imprenta en nuestro país. Posteriormente, la ciencia llega basada en el pensamiento europeo a nuestro país. En 1551 se erige la Real y Pontificia Universidad de México, que es el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional como se le conoce. En 1556 aparece el primer texto científico de la Nueva España, denominado Sumario Compendioso de las cuantas de plata y oro con algunas reglas tocantes a la aritmética, así se llamaba este texto. En 1580-1630 la publicación de los primeros textos científicos, se crea el Seminario de San Ildefonso, ahí se forma José Antonio Alzate, que por cierto es un mexiquense muy reconocido. Él nació en Ozumba, Estado de México, fue filósofo, teólogo, sacerdote, astrónomo, cartógrafo, geógrafo, historiador, naturalista, botánico, periodista, contribuyó a la modernización de la ciencia en México, hizo varias publicaciones e incursionó en esta situación de la divulgación de la ciencia de manera más institucional y de manera más formal. Las instituciones fundadas en el siglo XVIII y que marcan un poco ya el nuevo mundo de México, el México moderno, es el Real Tribunal de Minería en 1776, la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, que hasta la fecha existe, el Jardín Botánico, el Real Colegio de Minas. Ya en el siglo XIX y con la independencia de México se le da impulso a la ciencia y tecnología con el desarrollo de ferrocarriles, el crecimiento de las publicaciones de información y divulgación científica, la creación de nuevas instituciones y consolidación de otras, organismos organizados o dedicados a la recopilación de información geográfica y económica, como actualmente los conocemos ya como el INEGI, por ejemplo. En el siglo XIX la ciencia se denota con cambios notables, surgen las sociedades científicas. Las sociedades científicas son importantes porque son en ellas, en estos colegios, en estos gremios de médicos, físicos, astrónomos, donde se dan a conocer, donde se difunden los nuevos descubrimientos científicos o las investigaciones científicas.
En el Porfiriato surge el Observatorio Astronómico Nacional, la Sociedad Agrícola Mexicana, la Dirección General de Estadística, se construye la primera planta termoeléctrica, se instaura la Universidad Nacional de México, el Hospital General de México, etcétera, ¿no? En el siglo XX y en la primera década de la lucha armada, bueno, pues se empieza un impulso muy intenso de las instituciones, de la instauración de instituciones importantes para la divulgación de la ciencia, la Academia Nacional de las Ciencias en 1930, el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica de 1935, el Instituto Politécnico Nacional en 1936, el Colegio de México en el 40, el Fondo de Cultura Económica de 1934, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, un sinfín de instituciones que nos han permitido hasta la fecha tener espacios de divulgación y de formación de científicos. Ya para 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el instituto, la institución que marca la política científica y tecnológica del Estado mexicano. En el siglo XXI se incorpora el término de innovación a ciencia y tecnología y finalmente la divulgación de la ciencia, quiero concluir con esto, es un ejercicio que se da de manera ya muy natural en nuestros investigadores de la ciencia en México. Actualmente hay consejos de ciencia en cada estado que de alguna forma han producido la divulgación de la ciencia por medio de políticas científicas muy establecidas. Ahora se le conoce también como apropiación social del conocimiento. En este sentido, yo creo que como introducción a la divulgación de la ciencia, este libro del cual soy autor nos va a permitir tener ese panorama completo de lo que es la divulgación de la ciencia en México. Muchísimas gracias por su atención, gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México por permitirme producir este video y transmitirlo a los compañeros universitarios y a la sociedad en general. Muchísimas gracias.